comida, ¿verdad? Y no es porque quiera abrir el apetito natural, pero sí el apetito espiritual. Porque esta es su palabra. Dice que es maná. Entonces nosotros debemos de alimentarnos de su palabra. Y lo que me llamó la atención, yo estudiando un poco, el Señor me empezó a mostrar que en la Biblia hay 8 ocasiones en las cuales Él le cambia la dieta a la creación que puso en esta tierra. Porque le dice en Génesis 1:27, cuando crea al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego en el 28:29 dice: y les doy por alimento tanto a las bestias del campo como a las aves, la hierba verde y los frutos de los árboles. No se comía carne. Yo pienso que los veganos estarían felices en ese lugar. Y yo tal vez no estuviera, bueno, pues si es en la presencia del Señor, somos felices, amén. Y luego viene y cuando crea a Adán en el huerto del Edén, porque estamos hablando de 2 creaciones totalmente diferentes. La de 1:27 y de capítulo 2, versículo 7, son 2 creaciones distintas, porque a una crea al hombre y a la mujer a su imagen y los pone sobre la tierra y les dice primeramente: fructifiquen, multiplíquense y gobiernen sobre la tierra. Y uno de los errores que cometemos hoy en día muchos a nivel mundial, por ser mucho cristiano y también la humanidad, por falta de instrucción, es que primero nos multiplicamos, no pensamos en fructificar y queremos dominar. Amén. Aunque no me diga amén, porque no fructificamos de acuerdo a los frutos del Espíritu. Porque por donde el Señor nos ha traído recorriendo este camino, Él nos ha hecho ver, necesitamos. ¿Cuántos de aquí somos árboles plantados junto al río? Y no cualquier río, sino el río que sale del trono de Dios. Entonces, si somos árboles y somos árboles frutales, debemos de dar frutos. Amén. Entonces, viene el Señor y les dice: fructifiquen. Lo primero que tenemos que hacer es fructificar, dar frutos. Y los primeros frutos que damos nosotros, humanamente hablando, son frutos dignos de arrepentimiento. Si no damos frutos de arrepentimiento, no estamos dando. ¿Y cuál es el arrepentimiento? Es el cambio de mente. Porque tanto en hebreo como en el griego, en los idiomas originales, la palabra arrepentirse quiere decir cambiar de pensar y de dirección, de un lugar hacia otro. Por decir, de nada sirve que si alguien en cualquier lugar haya chocado por estar bebiendo y le dice al juez: ¿sabe qué? Usted, me arrepiento, perdóneme. El juez no lo va a dejar salir así fácilmente, ¿verdad? Sino hay consecuencias por lo que hizo. Pero si saliendo afuera lo primero que hace es agarrar a la cantina, hay un arrepentimiento genuino. Está como aquí el borracho que llega a casa y le pega a la mujer, o también la mujer al hombre, porque hoy en día ya no se sabe, ¿verdad? Y le pega al cónyuge. Pues llega el borracho o la borracha y le pega al cónyuge y le dice: perdóname, perdóname, no fue mi intención. Pero pasados los días vuelve otra vez a lo mismo. No hay un cambio de mentalidad. Y vuelve a recurrir en el mismo pecado. Vuelve a recurrir en la misma transgresión, pecado e iniquidad. Entonces, de la misma manera, cuando uno se arrepiente, en el contexto bíblico, lo que debemos de hacer es arrepentimiento, es cambiar de mente. Ok, yo sé que no cambiar de mente de estamos locos, ¿verdad? Sino cambiar de mentalidad, de la forma en la que pensamos, decir: Señor, yo sé que eso está mal. Y llega la tentación, pero ¿qué es lo que le dijo el Señor a Caín? El pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Y la misma palabra nos habla a nosotros: el pecado ciertamente está a la puerta, pero nosotros podemos dominarlo. Porque dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, que aquel que se somete a aquello por lo cual es gobernado se hace esclavo de lo que lo gobierna. Ahora, si lo ponemos en los sentidos espirituales y carnales, el alcohólico, la persona que bebe y dice: yo puedo dejar de beber cuando yo quiera, pero sigue bebiendo, es esclavo del alcoholismo. La persona que es chismosa es esclava o esclavo del chisme. La persona que anda metida donde no lo llaman es esclavo o esclava, por decirlo de un idioma mexicano más claro, de mitotero, ¿verdad? Le gusta el mitote y andar donde no lo llaman.
Entonces, de lo que uno viene y sabe que es de lo que está batallando, se hace esclavo de eso cuando sucumbe recurridamente, cuando vez tras vez comete el mismo pecado, se siente mal. Pero estamos cayendo en un fariseísmo, porque después de cuando el Señor fue crucificado y entregó su espíritu, dice que todos iban dándose de golpes en el pecho. Pero no hubo ningún cambio de mentalidad en ellos, porque ¿qué fue lo que hicieron cuando la iglesia empezó? Dio sus primeros gritos de recién nacida cuando recibieron al Espíritu Santo, a perseguir a los cristianos. Así como persiguieron a Cristo, persiguieron a los cristianos. Entonces hubo un arrepentimiento simplemente de conciencia, pero no hubo una mentalidad que cambió, sino que permaneció de la misma manera y siguieron recurriendo en el mismo pecado de persecución y asesinato y transgresión de la ley. Entonces nos damos cuenta, si nosotros vamos a fructificar, debemos dar frutos de arrepentimiento, voltearnos de donde vamos hacia donde vamos, porque es un camino de muerte. Si estamos transgrediendo la ley del Señor, porque existe la transgresión, el pecado y la iniquidad. Y esos son temas demasiado importantes de doctrina básica que nosotros debemos de aprender, entender y mantenernos alejados tanto de la transgresión como del pecado y de vivir en iniquidad. ¿Dónde nos damos cuenta? Venimos nosotros y no fructificamos. Para empezar, no fructificamos, pero sí nos multiplicamos y como conejos, dicen, ¿verdad? Más el hispano nos gusta multiplicarnos, tenemos familias abundantes, grandes. Y luego, ¿qué es lo que queremos hacer? Mandar. Pero lo que me llama la atención es de que vayamos aquí a Génesis capítulo 2. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 9. Me das un amén cuando lo tengas. Dice de la siguiente manera: y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. No te sientes. Ahora si quieres vamos ahí al 3:6, capítulo 3, versículo 6. Que dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Puedes tomar tu lugar. Nos damos cuenta aquí, el Señor desde el principio de su creación, en su corazón tuvo el anhelo, que hago mi creación pero necesito alimentarlos. Y algunos estamos más alimentados que otros, ¿verdad? Entonces dice, necesito alimentarlos. El Señor, como buen proveedor, se preocupó en la provisión de su creación. Y ahí podríamos hablar del orden familiar, de lo que bíblicamente está estipulado, que la familia, cómo debe de funcionar: padre, madre, hijos, esposo, esposa, hijos. Hay un orden espiritual, pero no me quiero centrar en eso, sino lo que me quiero centrar es de que tanto los árboles que el Señor había puesto en el huerto, como el árbol del conocimiento del bien y del mal y de la ciencia, tenían dos comunes denominadores. O sea, eran idénticos en dos cosas, que eran agradables a la vista, que eran, vamos a leerlo ahí nuevamente en el 2:9 para que veamos lo que no había ninguna diferencia. La única diferencia que se le agregaba en el capítulo 3, versículo 6, es que era codiciable el fruto del conocimiento del bien y del mal. Amén. Porque dice el 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. La versión de 60 dice delicioso, pero otras versiones dicen agradable a la vista y bueno para comer. Y luego si nos vamos al 3:6, dice en el 3:6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable para los ojos. Entonces ahí hay dos cosas diferentes. Lo que es agradable a los ojos no es agradable a la vista. Porque para empezar, lo que es agradable a la vista primeramente llama la atención, pero lo que es agradable a los ojos ya no llama la atención, sino que se eleva a un nivel de deseo. Entonces por eso luego viene a decir más adelante y dice: y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió.
Entonces, por eso lo quería poner, lo quiero poner de esta forma. El Señor se preocupa en el alimento, en la comida. Y me llama la atención, yo platicando con mi esposa le decía, ¿tú crees o qué opinas de lo siguiente? Le decía, ¿crees de que la filosofía moderna y la antigua vienen a ser un tipo de alimento para la iglesia? Porque no nos preocupamos por los del mundo, porque la palabra dijo el apóstol Pablo, los del mundo los juzgará Dios. Pero nosotros somos del mundo o somos moradores de Sión. Si somos moradores de Sión, actuemos como moradores de Sión. Si somos hijos de Abraham, hagamos las obras de Abraham. Entonces me llama la atención, viene y el Señor quiere alimentarnos, quiere darnos de comer, quiere nutrirnos. El Señor quiere venir y dar de su alimento para que nosotros primero fructifiquemos, luego nos multipliquemos y después gobernemos. Hay un orden estipulado en la Biblia. Por eso le preguntaba a mi esposa, ¿crees que la filosofía y el cristianismo moderno con sus ideologías ha hecho efecto en la iglesia de Cristo hoy en día? Porque hablando de, nos damos cuenta, el apóstol Pablo decía en 2 Corintios capítulo 11, cómo quisiera, anhelara que me soportaran un poco de locura, porque yo los he desposado como una esposa virgen a un esposo, que es Cristo. Pero mi temor es que así como la serpiente engañó a la mujer, ustedes también sean engañados. Pero ¿de quién habla de ustedes? De la iglesia de Cristo. Pero no solamente de la iglesia de Cristo, porque por eso decíamos, podemos centrarnos en lo familiar, porque la ideología familiar moderna ha entrado mucho en los hogares de la iglesia de Cristo. Y por eso es que los hogares están siendo divididos. Porque donde hay dos cabezas, hay un monstruo. ¿O dónde ha visto usted algo agradable, algo hermoso, algo lindo de dos cabezas? No hay. No hay algo que llame la atención y sea agradable a los ojos que tenga dos cabezas. Por eso es que dice, la cabeza del varón es Cristo, el varón es la cabeza de la mujer y la cabeza de Cristo es Dios. Hay un orden que no podemos quebrantar. Y cuando miramos la ideología moderna que se ha metido en las iglesias, porque se ha logrado permear, ha logrado causar efecto, hasta el punto en el cual hoy en día, en las fechas que estamos, iglesias cristianas celebran Halloween, hermanitos celebrando el Día de los Muertos, celebrando la Navidad y fiestas paganas que no tienen nada que ver. Cuando el Señor dice, salid de en medio de Babilonia, oh pueblo mío, y no se contaminen, no toquen lo inmundo. Pero cuando el apóstol Pablo dice que no participemos de lo sacrificado a los ídolos, porque es sacrificado a los demonios, a veces nosotros no queremos desarraigarnos de nuestras costumbres y nuestras culturas, porque tienen hasta cierto punto un significado sentimental, entre comillas, para nosotros. Y no nos damos cuenta que lo que está haciendo está poniendo manchas sobre nuestra vestidura espiritual. Y si el Señor viene por una novia limpia, sin manchas, sin arruga ni cosa semejante, puede que estas costumbres, como dijo el apóstol Pablo, temo que así como la mujer fue engañada, veamos lo que pasó en el principio de Génesis. La mujer fue engañada. ¿Y qué fue lo que pasa en Apocalipsis capítulo 12? Volvemos a encontrar la serpiente, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el dragón, peleando en contra de la mujer. Y dice que lanza un río, sale de su boca para ahogar a la mujer. Pero la tierra le ayuda y traga el agua. Y como sabemos que el enemigo, que el Señor lo reprenda, es un imitador de la luz, cuando hablamos nosotros del agua de vida, ¿qué estamos hablando? De la palabra de Dios. Esta es el agua de vida, amén. La palabra de Dios es figura, el Señor mismo dijo, es agua, es pan, es miel, es leche. Porque está la doctrina, está la revelación, están los misterios. O sea, la palabra de Dios tiene lo suficiente para nosotros. Entonces viene el dragón y lanza su doctrina. Y la tierra, los moradores de la tierra ayudan a la mujer. ¿Por qué?
porque se tragan el agua, se toman la píldora roja, píldora roja, como le dicen. Se toman esa píldora, los del mundo. Y en esos entra la iglesia a veces. Porque si no, el Señor no hubiese dicho que iba a engañar aún, si fuese posible, a los escogidos. Pero como son muchos los llamados, pocos los escogidos, y hablamos hace como un mes, pero son más pocos todavía los fieles, de los cuales habla Apocalipsis, que regresan con el Señor a luchar en contra de las naciones. Son llamados, son escogidos y son fieles. Ahora veamos nosotros. Damos calidad de llamados de los del montón, de los domingueros. Somos llamados de los escogidos, que servimos porque pues ni modo, y a veces voy porque pues si no luego se enojan en mi casa. O somos de los fieles, que no importa si llueva, nieve, relampaguee, si estoy enfermo, si estoy vivo, si estoy moribundo, estoy buscando continuamente la presencia de Dios y hacer su voluntad. Eso es ser fieles. Y podemos decir, hermano, usted está exagerando, ¿cómo puede? Veamos la iglesia antigua, la iglesia primitiva, los apóstoles, porque ¿cuántos quisiéramos tener una unción como la que tenían los apóstoles? Amén. Pero nos sacrificamos de la misma manera, nos sacrificamos de la misma forma. ¿Será que, como dijo el apóstol Pablo, yo día a día castigo mi carne, le doy duro a mi carne, tómala, 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 no te vas a quedar descansando, tómala, tómala? ¿O será que decimos, bueno, el Señor conoce, voy a ver Chosen ahí en Netflix, que todo está bonito? Ya dijimos que yo les recomiendo, hermanos, con todo el amor de mi corazón, no vean ese tipo de programas por las administraciones diabólicas que hay en ese tipo de programas. Ese es otro tema que debemos nosotros de abordar. Porque el apóstol Pedro, ¿qué fue lo que le dijo al cojo de la puerta de la hermosa en el templo? No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Le dio de lo que tenía. Entonces las tinieblas, como están imitando lo que el Señor hace, hacen programas para tener contentos a los hermanos. Y los hermanos ya no platican de la Biblia, sino que ahora platican de los programas de la tele. Platican de Chosen. No, es que, ay, sí es cierto, qué bonito lo que... vayamos a la palabra. Porque hay una mezcolanza de personas en este set de televisión, que lo que están haciendo es de lo que ellos tienen, están transmitiendo por medio de la pantalla. Ahora podrás decir, está exagerando, hermano. ¿Qué fue lo que le dijo el centurión al Señor cuando le dijo, Señor, mi siervo está enfermo, en cama y en la casa? ¿Qué fue lo que le dijo? Solo di la palabra. Y a la mujer sirofenisa, que le dijo, mujer, tu fe no la ha encontrado otra igual aquí. Ve y que se haga como has dicho. El poder de la palabra. Dice que llevaban los paños de los apóstoles a los apóstoles para que ellos tocaran los paños de los enfermos y los endemoniados, y estos eran sanos y liberados, porque hay una administración a larga distancia. Entonces, ¿qué te hace pensar a ti o qué me hace pensar a mí de que por medio de las redes sociales, de los programas de televisión y de los programas de cine, no vamos a ser ministrados de una manera que las tinieblas están metiéndose a nuestra mente y nuestro corazón? Para muestra un botón así fácil, hay una película posmoderna de una muchachita enojada, ¿verdad? Furiosa, se llama Fury. ¿Cuántos la han visto? Gloria a Dios que no se ha contaminado, hermano. Yo me tengo que arriesgar para platicarles a ustedes, ¿verdad? Luego entro en ayuno, en oración y en vigilias, pidiéndole al Señor que purifique mi mente y mi corazón. Es broma. Pero esta película empieza de la siguiente forma: un paraíso donde solo hay mujeres. Llegan hombres a raptar a una niña. La mamá los persigue, matan a la mamá. Te la voy a platicar así rapidito, ¿verdad? Porque ya sé que no te llama la atención, pero por motivo de didáctica. Vienen, matan a la mamá, la niña se hace esclava en el lugar donde solo hay hombres. Viene, desarrolla, crece, se venga de los hombres, mata a los que tiene que matar, que son todos hombres, y al final de la película sale ella campeona agarrando las mujeres de un fulano, metiéndolas en un camión, y se las lleva y las rescata y se las lleva al lugar de Utopía donde ella vivía cuando era niña. Es un feminismo que quiere derrocar al patriarcado.
Si le ponemos la lupa espiritual, nos está hablando de... las mujeres, gracias a Dios, las hermanas no son así, amén. Gloria a Dios, aleluya. No nos damos cuenta que las mujeres salen del cine diciendo, sí, mujeres unidas jamás serán vencidas. Chiquitibu mubita, chiquitibu, ¿verdad? Echándose porras ellas solas, queriendo derrocar al patriarcado y queriendo desarrollar una actitud de insujeción, quebrantando el orden bíblico. Cuando el alimento nos enseña, en inglés dicen, you are what you eat, dicen, ¿verdad? Tú eres lo que comes. Los que no somos fitness, pues ya saben por qué no somos fitness, ¿verdad? Porque no tenemos una dieta tan rigurosa, sino que sucumbimos a nuestras debilidades culinarias. Nos gusta comer, pues. Entonces, por eso es que, pero nosotros somos también espiritualmente lo que comemos. Si tenemos una vida de doble, porque de la palabra hipócrita de eso, de ahí viene, de un doble sentido, de una vida de doble identidad. Si tenemos una vida de doble identidad, que somos cristianos aquí, pero afuera en la calle no lo somos, y nos hacemos con el mundo como los del mundo, porque pues mala onda que se agüiten, entonces nuestro alimento no está siendo espiritualmente el adecuado, porque nos estamos justificando nuestras obras. Y luego lo que yo he escuchado en otros lugares, aquí no, gracias a Dios, que dicen, pero si el hermanito aquel es peor. Y la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en su fuerza. Descendamos ese pensamiento bíblico. Maldito aquel que se quiera justificar sus obras pecaminosas, señalando el pecado de alguien más, haciendo ver que el de él no es tan grave. Porque después de todo, una mancha, por muy pequeña que sea, no deja de ser mancha. Amén. El alimento espiritual, entonces lo que va a venir a nutrirnos. Pero si nosotros como iglesia, como familia, como matrimonio, estamos tomando la filosofía humana y la estamos haciendo parte de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestra economía, de nuestra vida espiritual, para empezar, nuestro fin va a ser, si en 7 años se va a resumir nuestro fin. ¿Y a qué me refiero con en 7 años se va a resumir nuestro fin? Tribulación y gran tribulación. Porque no vamos a estar viviendo una vida anhelando la santidad, sin la cual, dijimos anteriormente, que dice la palabra, no porque lo diga yo, sin la cual nadie verá al Señor. Y nosotros nos centramos mucho, pues, en lo que está haciendo el mundo, tanto como familia como iglesia. No, que están tocando las últimas canciones, el último ladrido, alarido musical, que Maverick está cantando, que fulanos están cantando. Pero ¿qué letra nos está ministrando? La letra, ¿quién nos está enseñando? La ideología de los salmistas, de las personas que están escribiendo la música, ¿quién nos está ministrando? Porque aún concerniente a la música, hermano, por muy inocente que sean las canciones de los 60, ay, es que esas canciones, ay, hermano, esas no hablan como las de ahora, que son pura perdición. Ay, hermano, viera como cantaba yo en las cantinas con X canción. La inspiración que estaba detrás de la persona cuando escribió la canción fue un espíritu de depresión, de alcoholismo, de infidelidad, de suicidio, de tristeza, de decepción. Por muy de los 60s o 70s que sea la música, porque cuando el rey David tocaba el arpa, no se lo tocaba a David, no le tocaba el arpa para Saúl, el arpa, digo. No era como que, ay, me toca que llevarle concierto ahorita a las 3 se le mete el chamuco, dicen a Saúl. Sí, David, apúrale porque a las 3 le toca. Ah, bueno, sí, pero de la mañana, ¿verdad? Porque esa es otra corriente que hay. A las 3 de la mañana, hermanos, cuando se levanta la llorona, cuando le aparece a uno el cucuy en el closet, dicen, ¿verdad? A las 3:33, hermano, y empieza la gente a generar un montón de ideologías y a generar patrones en su mente que vienen a estorbarlos nada más. Y nos damos cuenta, David tocaba el arpa no para Saúl, sino que yo me imagino al rey David cantando, te amo mi Señor,
Se acaban las palabras, solo me queda el alma para cantarte. Me imagino al rey David cantando: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque ¿quién era la inspiración? Dios. Entonces el Señor dice, yo me imagino el Señor diciendo: a ver, miríadas de ángeles, espérense, escucho una voz ahí abajo que me está agradando. Escucho una voz ahí abajo que llama mi atención. Escucho una voz ahí abajo que me está moviendo, que me está llamando. Voy a ver quién es. Y descendía a la presencia del Señor y miraban los chamucos que llegaba el Señor y patitas, ¿para qué te quiero? Llegaron por un camino, pero se iban por 7, dice la palabra. Porque la música atrae a su autor. La música atrae a su autor. Si nos estamos llenando, ay, la música de P. Diddy, que se acaba de meter una broncota bien grande, ¿verdad? Ay, que la música de 50 Cent, drogadicción, violencia, denigración de la mujer. No, que el conejito malo es otro que también, y que para qué hablar de él. Y ahí están los cristianos saliendo de la iglesia: vamos a ir al concierto del conejito malo, ¿nos acompañas? Hoy nomás, oílos, digo yo, ¿verdad? Pero queremos venir después delante de la presencia del Señor y decirle: lléname de tu vino, Señor. Pero como un vaso, dice la Biblia, no se puede poner vino nuevo en un odre viejo. Porque sí que anhelamos tener experiencias con Dios, pero su comida no la estamos consumiendo. No nos estamos llenando de la palabra de Dios. Ay, hermano, ahorita que se acabe la novela, mira, voy a leer la Biblia. ¿Dónde dijeron que podía leer? ¿Dónde dijeron? Porque mire, otra cosa que se ha cometido un error, pero fatal, que es casi un suicidio espiritual de mi punto de vista, es usar la palabra rema como que si fuera un amuleto de la suerte. Porque para empezar, ¿qué quiere decir rema? Es palabra viva. Y decir, no, es que mi rema es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que se echara una copita de vino. Todavía medio topado el hermano, ¿verdad? Este es mi rema. Pablo le dijo a Timoteo. Ah, bueno, entonces pídele al Señor que te dé también las úlceras que traía Timoteo, para que puedas justificar el echarte tu copita de vino. Porque si vamos a ver la palabra como dice, pidámoslo completo. Ese es mi rema. Yo celebro tales festividades porque es mi... No, si no tiene el pie de imprenta, si no está aquí, no es rema. Es excusa para pecar, para justificar nuestras malas costumbres. Si no estamos comiendo del pan, la comida verdadera, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cuántos queremos conocer la voluntad de Dios? Amén, yo levanto mis 2 manos. Yo quiero conocer la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Escudriñad las escrituras, dijo el Señor, porque ellas hablan de mí. Porque la voluntad de Dios, dice Tesalonicenses, es vuestra santidad. Porque la voluntad de Dios, dijo el apóstol Pedro, porque Dios, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan en el arrepentimiento, ha retrasado un poco su retorno, como quien dice, parafraseando un poco. Porque la voluntad de Dios es: sean perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto, dijo el Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es: sed santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy un Dios santo, soy celoso, que amo y visito hasta 1000 generaciones de los que me aman, pero castigo la iniquidad de la 3ª hasta la 4ª generación. Esa es la voluntad de Dios. No que tomemos la palabra rema y digamos: ay, esta es mi rema. Perdóname que me ponga así, ¿verdad? Pero es que el anhelo de mi corazón, hermano, es nuestra santidad. Porque viendo la escatología, el tiempo que estamos viviendo, hermano, el tiempo que estamos viviendo, y la lamentada Agenda 2030 que quieren llevar a cabo para dicho año, la venida de nuestro Señor Jesucristo está aún más cerca. Nuestro encuentro con Él, no su venida, que son 2 cosas diferentes. Nuestro encuentro con el Señor está mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y podemos decir: yo soy un cristiano limpio, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir: yo soy? Porque yo no puedo.
Ahora tú me vas a decir, pero ¿por qué está ahí entonces si usted no puede? ¿Verdad? Porque pues, si usted está ahí, ¿por qué dice? ¿Y por qué nos enseña? Porque al Señor así le plugo. ¿No dijo el apóstol Pablo? 3 veces he pedido al Señor por esta debilidad y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Pero el apóstol Pablo no sucumbía al pecado. No corría, como dicen los proverbios. Los pies del impío se apresuran al pecado. ¿Cómo sé yo que soy impío? Porque mis pies se apresuran a pecar. Porque busco la manera más fácil de pecar, o se me hace tan natural, tan normal. Y es más, el espíritu no me ha redarguido, decimos a veces. Pero ¿será que ya se apartó el Espíritu Santo de nosotros como Saúl? Porque ¿cuál fue el punto final de Saúl? La bruja de Endor le dijo, tráeme a Samuel. Y le trajo a Samuel. Y le dice, el Señor ya no me habla ni por Urim, ni por Tumim, ni por sueños, ni por visiones, por eso te llamé. Mira qué bonito. Invocando muertos, que es abominación a los ojos de Dios. Invocando muertos. El Señor dice, ahí léelo en Levítico y Deuteronomios, ahí te vas a topar la ley completita de lo que el Señor aborrece. Nosotros debemos de aborrecer lo que Dios aborrece. Nosotros debemos amar como Dios ama y lo que Dios ama. Por eso yo les decía el domingo pasado, hermanos, y Dios es testigo, yo los amo en el amor del Señor. Dios conoce mi corazón, yo los amo en el amor del Señor. Pero nosotros no podemos comernos el pan que están dando allá afuera. Nosotros no podemos nutrirnos de la ideología humana allá afuera. No podemos nutrirnos de la filosofía de allá afuera. No podemos nosotros venir y querer vivir un evangelio, una religión de un Jesús cool. Porque ¿qué es lo que dijo el Señor? Todo aquel que quiera venir en pos de mí tiene que hacer ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo. Neguémonos los gustos de nuestra carne, las satisfacciones temporales. Niéguese, lo primero es la negación. Niégate a ti mismo. Neguémonos a nosotros mismos. Luego tomemos nuestra cruz. Y después sigamos al Señor. Porque el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para hallar el reposo de vuestras almas. Porque la profecía escrita en Ezequiel capítulo 38 está a punto de cumplirse, hermanos. Israel le está dando a todos sus enemigos. Y yo sé que hemos leído la palabra. Y dice que al rey de Gog y Magog lo va a llevar con garfios cautivo a una tierra donde hay paz y hay tranquilidad. Y ahorita el pueblo de Israel está cerca de alcanzar esa paz y seguridad como nación, no mundial, pero como nación. Y nosotros, la iglesia, bien cool, ¿verdad? Queriéndonos mezclar con los del mundo, porque, hermanos, es que hay que ser. Yo, por ejemplo, cuando dejé de asistir a fiestas que me invitaban mis parientes ajenas al cristianismo, el Señor habló a mi corazón y me dice, bueno, vas a las fiestas, pero con la excusa de dar testimonio. Amén, Señor, tú conoces a tu hijo. El Señor me dice, pero para dar testimonio, hablas de mí, les compartes de mi amor, les haces ver el sacrificio que yo hice, o te sientas en la mesa de ellos y te sientas en la silla de ellos. Eres el cristiano de Salmo 1, o eres la antítesis, eres lo contrario de lo que dice Salmo 1. Vamos a ver qué dice Salmo 1, para que luego no digan, ay, el hermano William. Vamos a ver. Y lo vamos a poner de una manera, leerlo así como dice, pero luego lo vamos a leer de una manera en la cual lo podemos aplicar hoy en día. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Y dijimos que somos árboles, y luego dice, será como un árbol plantado. Amén. Entonces leamos el versículo 1.
A lo inverso, no es dichoso el varón que se sienta, que anda en consejos de malos. No es dichoso. Y cuando habla de varón no está hablando de solamente el hombre, sino le está hablando en general a la iglesia. No es dichoso el cristiano que anda en consejos de malos y que anda en caminos de pecadores y se sienta en sillas de escarnecedores. Y por ende, porque se la pasa bien a gusto con el mundo, ¿qué es lo que hace? No de ley, no medita en la ley de Jehová, no es su delicia. Ni la piensa ni de día, mucho menos de noche, porque la palabra dice que de noche se embriagan los que se embriagan y festean de noche. Porque podemos tomar la Biblia bien bonita, ¿verdad? Pero la palabra nos habla claro. ¿De qué nos estamos alimentando? De las justificaciones de allá afuera del mundo. Es que en la iglesia fulana, y verá cómo brincan todos, y se ven los músicos con gorra, con arete. A mí qué me importa lo que hacen los demás. Por eso citábamos lo que decía el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11. Por favor, aguánteme un poco de locura, porque os he desposado a un esposo, como virgen a un esposo, Cristo. Porque el anhelo de Cristo es nuestra santificación. Porque nos damos cuenta, mira, te hablé de 8 veces que el Señor cambia la dieta, ¿verdad? La primera dijimos que está en Génesis capítulo 1, versículo 29. La segunda está en Génesis capítulo 2, versículo 16. La tercera está en Génesis capítulo 9, versículo 3, cuando bajan del arca. En el Edén les dice, puedes comer de todos frutos, de todos árboles, menos de estos dos. Es la segunda. La tercera es cuando bajan del arca de Noé. Y les dice, he aquí os doy por alimento toda carne y toda hierba y todo fruto. Les volvió a cambiar la dieta. Amén. Luego transcurre el tiempo y hermoso es lo que estamos hablando hoy de nuestro alimento espiritual. Éxodo capítulo 12. Maten el cordero. Pongan la sangre sobre los dinteles. Enciérrense en su casa y cómanlo parado, deprisa y con hojas amargas. Todo esto tiene un significado espiritual. Todo esto. Y luego viene otra vez en el libro de Levítico capítulo 11 y de Deuteronomio capítulo 14, donde les da nuevamente ahora las leyes de lo que le es lícito y no les es lícito comer a su pueblo. Y cada uno de estos alimentos tiene una sombra y figura espiritual para nosotros que nos han alcanzado la gracia de los tiempos finales. Amén. Luego viene el Señor y le dice a Pedro en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Le dice, Pedro, mata y come. Lo hemos leído, amén. Señor, jamás ha entrado cosa inmunda en mis bocas. Y le dice, Señor, no llames inmundo lo que yo he purificado. Pero lo que me gustaría centrarme y me gustaría que fuéramos juntos es ahí a Juan, capítulo 4. Cuando el Señor habla con la samaritana. Hermoso Señor. Juan, capítulo 4. Por eso estábamos hablando. La filosofía del mundo es alimento para el que la escucha y la pone por práctica. Por eso es lo que estamos hablando. Todo lo que hemos estado hablando es como es que el mundo se ha infiltrado. El dragón avienta el agua y no debe ser la mujer la que absorbe el agua, sino que la tierra. El agua no debe de llegar a la mujer, que es la iglesia. Amén. Se debe de quedar en la tierra y no llegar. Pero hay cristianos que dicen, espérate, hay agua. Y van corriendo donde está el agua, cuando dice el Señor que Él es fuentes de agua viva. Entonces dice capítulo 4, versículo 31 al 34. Dice la palabra. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es, ¿qué cosa? De que le envió. ¿Y hacer qué cosa? Acabar la obra. Acabar su obra de que lo envió. Nuestra comida como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como cristianos no calentabancas que no somos, sino como cristianos genuinos, comprados, lavados con la sangre de Cristo, posicionados en una santidad, caminando en un camino de santidad para alcanzar una santidad eterna, es hacer la voluntad que dice 33. Entonces les decía unos
les decía, que Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Esa es su comida y su bebida. Y luego dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo, dice, amén. ¿Y qué era lo que hacía Cristo? Alimentándose, haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuánto tiempo más le vamos a dar gusto a la carne? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar como las otras 5 vírgenes sin aceite? Porque esta es otra cosa. Dice que escucharon el Señor, cuando analizamos las parábolas del Señor con respecto a las bodas y costumbres judías antiguas, nos damos cuenta que aquí dice, y llegó el esposo, y 5 vírgenes tenían aceite y 5 no. O sea que si llegó el esposo, quiere decir que ya venía casado. Amén. No dice llegó el novio, lo puedes leer en tu casa. Habla del esposo. Eso quiere decir que algunos se quedaron, que no se fueron, que no dieron calidad de novia, que pasaron la tribulación, gran tribulación si les va bien. Porque yo le pido al Señor y busco la santidad para no pasar por ese proceso. Y si les va bien, la pasan. Y si no, el libro de Apocalipsis dice que ellos estarán en el altar diciendo, ¿hasta cuándo, oh Dios, Señor Todopoderoso, has de vengar nuestra sangre sobre los moradores de la tierra? Y se escuchó la voz que les dijo, permanecer otro tiempo, porque aún falta que se cumpla el número de los que han de sufrir como ustedes. Y luego le dice el apóstol Juan al ángel que le estaba mostrando la visión, ¿y quiénes son todos estos vestidos de vestiduras blancas? No sé, dímelo tú, le dice el ángel. Y Juan le dice, no, yo no sé, dímelo tú, Señor, por favor. Y le dice, estos son los que vienen de lavar sus ropas de la tribulación y gran tribulación, que no comieron el alimento de Jesús, que es hacer su voluntad, la voluntad del Padre, y acabar su obra. Acabar la obra del Padre en nuestra vida es darle muerte a nuestra carne, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Pero el camino de tomar la cruz, que se le conoce como la vía dolorosa, fue de humillación, de escupitajos, de golpes, de pedradas. ¿Quieres tomar tu cruz? Queremos tomar nuestra cruz. Nuestra cruz no es un evangelio de prosperidad y que sea rico, hermano, y el Señor lo quiere. Amén, el Señor nos quiere bendecir, pero no económicamente, porque esas riquezas se van a acabar. Esas riquezas van a perecer. El Señor nos quiere bendecir cuando demos frutos, llenos del Espíritu Santo, hablar en lenguas, profetizar, poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen, milagros creativos, el don de fe, interpretación de lenguas, interpretación de profecías. Esas son las riquezas que nos van a enriquecer como iglesia y como hijos de Dios. No el tener una cuenta, el 401k, hermano. Fíjese que yo a la edad de 35 ya me puedo retirar, y si llegamos a los 35, los que no tienen 35 todavía, porque de aquí al 2030 la economía y todo lo que le espera al mundo, el 401k se acabó. Porque van a poner una moneda y un gobierno mundial. Y tu 401k, o sea, no tú, sino el 401k de los demás, valió. Y como los cristianos que se queden van a sufrir persecución y van a morir en ese lapso de tiempo, ni modo que diga, espérate, voy a cobrar mi cheque del 401k. Ya me imagino a los que se quedan, ¿verdad? Lo digo, tal vez suena un poco como burlesco, pero no. Fuera cómico si no fuera trágico, pero sí es trágico, con el cheque en la bolsa corriendo, porque están siendo perseguidos, porque pusieron su mirada en lo terrenal y no en el pan que el Señor nos quiere dar de alimento. No lo que el Señor, con lo que el Señor nos quiere nutrir. Por eso decíamos la vez pasada, el doctor Otoniel Ríos Paredes decía lo siguiente: si no lo haces por ti, al menos hazlo por tus hijos pequeños. Al menos hazlo por tus hijos pequeños.
Porque tanto cuando Enoc fue traspuesto para ver muerte, ¿cuántos niños se llevó? Cuando en el arca de Noé entraron todos los que tenían que entrar, ¿cuántos niños entraron? Cuando Elías fue traspuesto para no ver muerte, ¿cuántos niños se fueron con él? De hecho, Padre mío, le dice Eliseo, carros de Israel y su gente de a caballo. Era su padre. ¿Y se fue el hijo con el padre? No se fue. Y ahí tiene un significado espiritual también. Las bodas de Cordero se acercan. Y podrás decir, esto no es para mí. Yo sé que he puesto mi confianza en el Señor. Sí, hemos puesto la confianza en el Señor. Y tal vez te puedes ser un poco indiferente a la palabra. Pero en aquel día el Señor nos va a recordar. Te hablé. Y si yo no te transmito el mensaje como el Señor lo ha puesto en mi corazón, tu sangre cae sobre mí, dice el libro de Ezequiel. Que si el atalaya no hace sonar la trompeta por descuido o por temor, y la ciudad es invadida, el atalaya va a pagar con su sangre la muerte de los que hayan perecido por culpa de él. Pero yo estoy sonando la trompeta diciéndote, yo estoy alzando mi voz diciéndote, busquemos la paz y la santidad, no la paz y la seguridad. Busquemos la paz y la santidad sin la cual nadie verá y permanecerá con el Señor. Comamos el alimento del Señor, que es hacer la voluntad de Dios y acabar la voluntad de Dios, no dejarlo a medias. No dejarlo a medias. Nuestro alimento debe de ser hacer la voluntad de Dios y no vivir de acuerdo a la corriente del mundo y a las ideologías modernas de cómo una iglesia debe de funcionar, porque la iglesia primitiva no se compara la de hoy en día a la iglesia primitiva del libro de Hechos. No se compara en nada. Nuestra santidad, por muy chistoso que pueda parecer, por muy increíble, o sea, de que no te la puedo creer, nuestra santidad debe de ser nuestra prioridad. Nuestra santidad. Y cuando venimos a la mesa del Señor, por eso decíamos, tú eres, yo soy, nosotros somos, ellos y ellas son, vosotros sois, conjugando todos los pronombres, lo que comemos. Por eso es que el Señor ponía en mi corazón ministrar la cena del Señor. Para que todas esas áreas y todas esas dificultades con las cuales hemos batallado, que le has dicho, Señor, no puedo. El Señor, por medio de su comida, su carne, su bebida, su sangre, abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver dónde está el detalle, dónde estamos batallando y qué es lo que necesitamos rendir para alcanzar la imagen y la semejanza de Cristo. No para alcanzar la imagen y la semejanza que yo quiero, sino la de Cristo, por medio de esta comida que trae genética. La genética de Cristo va a venir y se va a meter en nosotros. Y con la fe, todo esto que hemos estado batallando, o que no sabíamos dónde estaba el problema, el Señor va a abrir los ojos de nuestro entendimiento y nos va a hacer ver en qué necesitamos luchar, dónde nos está atacando el enemigo y de qué manera vencer. Pero pongámosle fe. Pongámosle fe. Y hoy en esta mañana yo